Antes del Vaticano, hubo una mesa. Una mesa sencilla en el sur de Chicago donde la fe se aprendía sirviendo, donde cumplir la palabra era tan serio como ir a misa, donde los domingos tenían olor a pan, a coro parroquial y a conversaciones largas que dejaban paz. Allí creció Robert Francis Prevost, el hijo menor de Louis Marius Prevost y de Mildred Martínez, en un hogar que respiraba iglesia y barrio. Ese clima familiar, hecho de pequeñas fidelidades, fue el primer seminario del corazón. La vida de los Prevost giraba en torno a una parroquia concreta, St. Mary of the Assumption, y a una rutina que muchos recordarán con cariño. Madrugar para la misa, ayudar como lectores o monaguillos, ensayar cantos, abrir la casa a los amigos de la comunidad. No eran gestos grandiosos, eran constancias, y esas constancias fueron dando forma al carácter del hijo que algún día se llamaría León XIV. Chicago no era solo un lugar en el mapa, era una escuela de valores cotidianos. La ciudad enseñaba a levantarse temprano, a trabajar con empeño, a no prometer lo que no se puede cumplir. En esa casa se aprendió que la fe no es una idea sino un modo de vivir, y que la primera homilía se escucha en familia. Allí, entre la mesa y la parroquia, Robert fue entendiendo que el servicio empieza sin cámaras y que la verdad se sostiene con hábitos de cada día. Hoy te invito a sentarte con nosotros en esa mesa que tal vez se parece a la tuya. Vamos a escuchar la historia del papá de Robert Francis Prevost, su trabajo, su carácter, sus silencios, para descubrir cómo un hogar puede forjar a un pastor. Si alguna vez te preguntaste dónde nace un liderazgo humilde y firme, esta historia te va a tocar el corazón, porque nos recuerda que las grandes decisiones se preparan en lo pequeño y que muchas veces los santos empiezan a crecer en la cocina de casa. Y ahora, viajemos desde esa mesa hasta las decisiones que marcaron una vida. Aquí comienza el relato del padre que forjó al pastor. Y desde esa mesa familiar donde todo empezó, abrimos la puerta de aquella casa en el sur de Chicago y entramos al primer capítulo de esta historia. Imagina un barrio sencillo, una parroquia cercana y un hogar donde la palabra dada valía tanto como una misa de domingo. Allí comienza la vida de un niño llamado Robert Francis, cuyo apellido Prevost aún no decía Roma, pero ya decía familia, trabajo y fe. La casa en Chicago, la mesa, el taller, la parroquia, punto. Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago. Su padre se llamaba Louis Marius Prevost y su madre, Mildred Martínez. Él venía de raíces francesas e italianas, ella de ascendencia española. En esa mezcla típica de la gran ciudad estadounidense, aprendieron a rezar juntos, a estudiar con disciplina y a dejar que la parroquia fuera la segunda casa. Son datos que hoy podemos confirmar y que nos ayudan a poner nombre y rostro a una familia concreta. La geografía de su infancia se dibuja entre Chicago y los suburbios del sur, con muchos recuerdos en Dalton. Quien repasa esa niñez encuentra una constante que la gente del barrio recuerda con cariño. La parroquia de St. Mary of the Assumption, en la East 137th Street, era el corazón de la comunidad y de la vida familiar de los Prevost. Allí no solo se iba a misa, se servía, se cantaba, se ayudaba. Era normal ver a Robert como monaguillo o en el coro. Esa es la escuela que marca para siempre la cadencia del alma, porque en la parroquia uno aprende a mirar a Dios y a la gente a la misma altura. En casa, los Prevost eran 3 hermanos: Louis Martín, John Joseph y el menor, Robert. Crecer acompañado enseña a compartir el pan y el tiempo. Y también enseña otra cosa importante para la vida adulta: la puntualidad. La familia que se organiza para llegar a la hora a la iglesia, a la escuela o al trabajo, educa sin discursos. Ese hábito queda grabado como una música interior que luego acompaña cada responsabilidad. Incluso hoy, cuando miramos su trayectoria, se puede rastrear esa raíz doméstica. Mildred, la madre, trabajó como bibliotecaria en colegios católicos de Chicago. Su oficio tenía algo de silencioso y de paciente: ordenar, clasificar, custodiar la memoria de tantos libros y tantas vidas que pasan por una biblioteca. No es difícil imaginar a un niño aprendiendo en casa el gusto por el estudio y el respeto por la verdad.
A veces el amor por la iglesia empieza en un coro, y otras veces empieza en una estantería de libros bien cuidados. Ambas cosas sucedían alrededor de los Prevost. Si uno pregunta a los vecinos de entonces qué recordaban de esa comunidad, la respuesta se parece mucho a lo que cualquier abuela diría. Aquí se sirve, aquí se reza, aquí se llega a la hora. La parroquia guardó incluso fotografías y recuerdos de la relación de Robert con su hogar espiritual. Años después, ya sacerdote, volvería a celebrar allí y a agradecer por esa mesa que lo había formado. En esos detalles se entiende por qué la fe de barrio sostiene vocaciones grandes. La iglesia nace en casas concretas y se alimenta de parroquias vivas. Y así, entre la mesa familiar y los bancos de Saint Mary, se templó el carácter de un muchacho que aprendió 3 lecciones simples: servir sin cámaras, rezar con constancia y honrar la palabra dada. Lo que sigue en esta historia es ver cómo esas 3 semillas fueron creciendo con los años hasta convertirse en un modo de vivir que muchos reconocen como firme y cercano. Vamos ahora al corazón de esas lecciones y a la figura del padre que las inculcó con la fuerza tranquila de lo cotidiano. Y desde esa mesa y esos bancos de parroquia donde se afinó el corazón, damos un paso más y entramos al mundo del padre. Porque para entender el temple de un hijo, conviene mirar primero las manos que le enseñaron a trabajar y las palabras que le enseñaron a cumplir. Louis Marius Prevost, el padre que forjó hábitos. Louis Marius Prevost nació en Chicago y formó su vida entre estudio, servicio público y fe vivida en comunidad. Las biografías oficiales de su hijo confirman un dato de base que marcó a toda la familia. Un padre de ascendencia francesa e italiana y una madre de ascendencia española, arraigados en la iglesia local y en la vida de barrio. Ese marco sencillo explica por qué la casa respiraba misa dominical, voluntariado y cuidado por la palabra dada. Antes de ser recordado como el papá del futuro papa, Louis fue un educador. Tras sus estudios universitarios, desarrolló una carrera en escuelas del área sur de Chicago y llegó a desempeñarse como superintendente del distrito escolar de Brookwood en Glenwood. Quienes han repasado su trayectoria lo describen como un hombre de escuela, ordenado y cercano, que entendía la educación como un servicio al bien común. La memoria local y notas periodísticas posteriores a la elección de su hijo insisten en ese perfil de servidor público. La historia familiar incluye además un capítulo de servicio al país. Durante la Segunda Guerra Mundial, Louis sirvió en la Marina de los Estados Unidos y participó en los desembarcos en Normandía, experiencia que muchos años después sus amigos aún recordaban con respeto. Ese retorno a casa, con la sobriedad de quienes no necesitan hablar mucho para haber hecho mucho, ayuda a comprender su estilo de padre. Poca queja, mucha responsabilidad. Pocas luces, mucho deber cumplido. La fe de Louis no fue una idea abstracta. Diversas crónicas señalan que colaboró como catequista en su comunidad, el tipo de laico que sostiene la vida parroquial con discreción y constancia. Esa combinación de aula y catequesis explica por qué en la casa Prevost se aprendía a rezar con puntualidad y a estudiar con seriedad. No eran reglas frías, eran hábitos que daban paz al hogar y que los hijos absorbían casi sin darse cuenta. Las raíces ayudan a entender la historia. Investigaciones genealógicas difundidas en 2025 señalan que el abuelo paterno de Robert llegó desde Milazzo en Sicilia y que la familia adoptó en Estados Unidos el apellido Prevost, vinculado a la rama francesa. Ese cruce de caminos entre Italia y Francia, sumado a la herencia española de la madre, dibuja la trama cultural de un hogar que supo integrar trabajo, disciplina y oración. Ahí se cocina la mezcla de firmeza y calidez que más tarde reconoceremos en su hijo. De ese retrato del padre nacen 3 lecciones sencillas que marcaron la vida del menor de sus hijos. Levántate temprano y cumple con tu tarea. Di la verdad entera y, si fallas, repara. Sirve aunque nadie te vea y aunque nadie lo aplauda. Son gestos cotidianos que Louis convirtió en costumbre y que su casa convirtió en clima. Con ese molde entramos al corazón del hogar para ver cómo esas lecciones se hicieron carne en la infancia de Robert, y con el tiempo, en su vocación de servicio. Y desde el retrato de Louis Marius Prevost como educador y catequista, pasamos al fruto diario de su ejemplo en la vida de sus hijos. Porque los valores no se heredan por discurso,
se aprenden mirando. En la casa Prevost, esas miradas se volvieron costumbre y esas costumbres, carácter. 3 lecciones del padre: puntualidad, honestidad, servicio, punto. Puntualidad. En la familia Prevost, la palabra dada tenía hora. No era raro madrugar para la misa de la mañana, incluso antes de ir a la escuela. Queda el recuerdo de aquellas Eucaristías muy temprano y de una práctica sencilla que ordenaba el día entero. La puntualidad no solo hacía posible llegar a tiempo al templo y al aula, también educaba el corazón para cumplir con Dios y con los demás sin excusas. En ese hábito de madrugar se forja un tipo de disciplina que luego acompaña toda una vida. Honestidad. El oficio del padre en la educación pública y el trabajo paciente de la madre en bibliotecas católicas creaban un ambiente donde la verdad era un bien cotidiano. En casa se estudiaba, se rezaba y se hablaba claro. Si había una falta, se nombraba y se reparaba. Ese tejido de coherencia entre fe y conducta es propio de hogares que se alimentan de la parroquia y del servicio comunitario, y se notaba en los Prevost. De ahí sale un modo de estar en el mundo que inspira confianza y sobriedad. Servicio. No eran discursos largos, eran gestos. Los Prevost vivían pegados a su parroquia de St. Mary of the Assumption y se les veía como músicos, monaguillos, lectores y voluntarios. La vida de comunidad les dio un lenguaje simple y profundo a la vez. Aquí se sirve, aquí se reza, aquí se llega a la hora. Esa disponibilidad cotidiana enseñó a Robert que la iglesia también se construye en lo pequeño y lo escondido, y que el servicio empieza donde nadie aplaude. Estas 3 lecciones no aparecieron de golpe. Nacieron en la rutina y se consolidaron con los años, hasta convertirse en una manera de vivir. Con ese equipaje pasamos al siguiente paso de la historia, cuando uno a tiempo educa más que mucho sí, y la firmeza del padre se vuelve escuela de discernimiento para toda la vida. Desde esas 3 lecciones que respiraba la casa, puntualidad, honestidad, servicio, hay algo más que termina de darles forma. No es un discurso largo ni una receta complicada. Es un límite a tiempo. Es ese no que sostiene, que no humilla sino que orienta, y que convierte la vida diaria en una escuela de libertad. Un no que educa, corrección con firmeza y ternura, punto. En los Prevost, el no era un portazo. Llegaba con calma, con una razón clara y con la invitación a hacerlo mejor. Imaginemos una tarde cualquiera en Chicago, el plan fácil, la tentación de lo rápido, el atajo que ahorra esfuerzo. Allí aparecía la voz del padre que decía no a lo cómodo y sí a lo correcto. Ese no enseñaba a esperar, a pensar, a revisar la propia intención. Era un límite que abría un horizonte. La firmeza tenía siempre una compañera inseparable, la ternura. Después del no venía la conversación. ¿Por qué no conviene? ¿Qué alternativa hay? ¿Qué tiempo hace falta para hacerlo bien? Así, el hijo aprendía a entender el motivo, no solo a obedecer la orden. Esa combinación de claridad y afecto hacía que el límite no se viviera como castigo, sino como cuidado. El resultado era simple y profundo a la vez. El corazón quedaba en paz y la decisión más sólida. Con los años, ese método se volvió un hábito interior. Primero escuchar, sin prisa. Luego examinar, poniendo las cartas sobre la mesa y ordenando los hechos. Y por último decidir, dando un paso concreto y asumible. Escuchar, examinar, decidir. 3 verbos que pasaron de la cocina familiar a todas las responsabilidades que vinieron después. Lo que empezó siendo una corrección de casa se transformó en un modo de mirar la realidad. Cuando más tarde Robert fue formador, misionero y superior, ese no que educa se convirtió en una forma de acompañar. Había jóvenes que necesitaban tiempo y claridad. Había decisiones que exigían paciencia y firmeza. Había problemas que pedían diálogo, pero también un límite que marcar. En cada caso, la escuela doméstica volvía a aparecer, la autoridad que orienta sin aplastar, la palabra que corrige sin herir, el gesto que sostiene mientras pide un paso mejor. Y ese estilo también maduró en su servicio de gobierno.
La paciencia para escuchar versiones distintas, la lucidez para separar lo urgente de lo importante, la valentía para decir no cuando corresponde, incluso si no es popular. Todo eso tiene una raíz humilde y muy concreta. Un padre que supo poner límites como quien pone cimientos. Un hogar donde el no cortaba el camino, lo enderezaba. Con este andamiaje interior, las virtudes de la casa dejaron de ser costumbres aisladas y se volvieron criterio. De aquí nace la continuidad de la historia que sigue. Porque lo que se aprende en el hogar no se queda en la niñez. Acompaña los viajes, las decisiones y los años de servicio. Y es precisamente ese trayecto el que abrimos ahora, cuando los hábitos de la mesa familiar cruzan la puerta y se convierten en estilo de vida al servicio de muchos. Desde ese no que orienta y fortalece el carácter, la historia ya no cabe en una sola casa. Esos límites con ternura se vuelven brújula para salir al mundo. Y así entramos al último tramo de este relato, donde las decisiones íntimas de un hogar empiezan a caminar por calles nuevas. Del hogar al papado, hábitos que viajan, punto. La mesa familiar dejó un modo de vivir que pedía ponerse en camino. Robert creció reconociendo en su interior aquella secuencia aprendida en casa: escuchar, examinar, decidir, y esa misma secuencia lo fue acercando a los agustinos. Primero llegaron los estudios, la vida comunitaria y la certeza de que el servicio a Dios y a la gente requería disciplina cotidiana. En 1982 fue ordenado sacerdote y dio sus primeros pasos pastorales con ese equipaje sencillo de siempre: puntualidad, honestidad, servicio. La misión en Perú fue un tramo decisivo. Allí el calendario se medía con la necesidad de las personas y los caminos de tierra. Entre parroquias, comunidades, formación de jóvenes y responsabilidades de gobierno interno, fue madurando un estilo que muchos describen como firme y cercano a la vez. Volvemos a escuchar la música de la casa. Llegar a tiempo, mirar a cada persona por su nombre, sostener procesos con paciencia. De la mesa de Chicago a las visitas sencillas donde una oración y una conversación valen más que cualquier discurso. Con el paso de los años, ese modo discreto se hizo escuela para otros. Como formador, acompañó decisiones de vida que debían tomarse con calma. Como superior, gestionó tiempos, equipos y conflictos con ese método aprendido de su padre y su madre. Primero escuchar de verdad. Luego examinar con claridad. Después decidir con paz y sin ruido innecesario. Cuando fue llamado a Roma para servir a la iglesia en tareas mayores, no cambió de talante. Solo amplió el alcance de lo que ya vivía. Llegó entonces el momento que sorprendió a muchos. En mayo de 2025, el cónclave avanzó con una rapidez que dejó preguntas y titulares. Pero quien mira hacia atrás ve un hilo rojo muy claro. El perfil de pastor misionero, acostumbrado a la periferia, que decide con serenidad y sirve sin cámaras, tiene raíces hondas en una casa de barrio y en una parroquia viva. No se improvisa en unos días. Se cocina en años de hábitos buenos. Por eso su modo de gobierno se lee fácil si se recuerda su origen. Puntualidad para el trabajo bien hecho. Honestidad para enfrentar problemas y corregir sin herir. Servicio silencioso para acompañar al que sufre. Hoy, cuando lo imaginamos en Roma, la escena sigue siendo parecida en su esencia. Una mesa de trabajo ordenada, tiempos definidos, encuentros que privilegian a las personas antes que a los papeles, y decisiones que buscan el bien posible con la mayor transparencia. La mesa de Chicago, en otro idioma y en otra ciudad, sigue hablando en el corazón de la iglesia. Y quienes han vivido algo parecido en sus propias casas lo reconocen al instante. Las 3 reglas de la casa, reto de 7 días. Primero, llegó a la hora. Elige una cita diaria durante una semana. Puede ser el rosario, una visita a un enfermo, una lectura breve del Evangelio, una llamada a un familiar, y cúmplela a la hora que decidas. Si te atrasas, al día siguiente compensa con 5 minutos de silencio orante. Segundo, digo la verdad entera. Si te equivocas en algo durante la semana, nómbralo sin rodeos y repáralo con un gesto concreto, una disculpa, devolver algo, ordenar lo que descuidaste,
colaborar en una tarea pendiente. Tercero, sirvo sin cámaras. Cada día realiza un servicio discreto por alguien mayor o alguien que lo necesite, acompañar a una consulta, hacer un mandado, preparar una comida, escribir una carta de ánimo, sin contarlo en redes y sin esperar agradecimientos. Durante 7 días, una acción diaria. Al final, comparte los comentarios cuál te costó más y cuál te dio más paz. Así, la mesa de tu casa se convertirá también en una escuela de hábitos que viajan y hacen bien donde quiera que vayas. Desde esa mesa de Chicago que seguimos viendo reflejada en Roma, volvemos ahora a la nuestra. Porque los hábitos que viajan solo tienen sentido cuando aterrizan en la vida diaria. Puntualidad para amar a tiempo. Honestidad para mirar de frente. Servicio silencioso para que la esperanza encuentre casa. Con eso en el corazón, damos el último paso de este camino. Hoy hemos recordado a un padre que formó a un hijo para el servicio. Tal vez en tu historia también hubo una mesa donde aprendiste a vivir. Tal vez recuerdas una voz serena que te enseñó a llegar a la hora, a decir la verdad entera y a servir sin pedir aplausos. Esas pequeñas fidelidades son las que hacen grande un hogar y, con el tiempo, un corazón disponible para Dios. Si ese padre todavía está, dale las gracias. Llama hoy. Abraza hoy. Dile con sencillez que su ejemplo te sostuvo cuando más lo necesitabas. Si ya partió, pronuncia su nombre en voz baja y ofrece una oración por él. Nada se pierde cuando se ama de verdad. Todo se transforma en compañía y en intercesión. Y si hoy te toca ser padre o madre, abuelo o abuela, no subestimes la fuerza de tus gestos simples. La hora en que despiertas la casa. La bendición antes de comer. La visita al que está solo. El consejo que dice no cuando hace falta y sí cuando es tiempo de crecer. Allí nacen los pastores que sirven al mundo. Allí se aprende el arte de vivir que sostiene a la iglesia día a día. Te invito a cerrar esta historia con una intención concreta. Piensa en una persona a quien debas llegar a tiempo. En una verdad que debas decir con cariño. En un servicio silencioso que puedas ofrecer. Que esta semana sea ese puente entre lo que escuchamos y lo que vivimos. Que Dios bendiga a tu familia con trabajo honesto, palabras cumplidas y un corazón dispuesto a servir. Gracias por acompañarnos. Si este mensaje tocó tu corazón, comparte este video con alguien que necesite recordar la fuerza de su propia mesa. Nos vemos en el próximo video.